Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Karen Ramírez Rea, del grupo ITA 60, y a continuación voy a presentar el resultado de aprendizaje de la unidad número 1. El tema es herramientas de calidad de la materia de Ingeniería de Proyectos por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Como primer punto vamos a revisar los conceptos básicos, los cuales empiezan con el concepto de calidad. La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un parámetro. Después tenemos el concepto de manufactura, el cual es el resultado de convertir materias primas en un producto elaborado por medio de un proceso industrial. De este modo se obtienen los bienes terminados listos para su venta en distintos mercados. Continuando con las herramientas de calidad, tenemos el histograma, que es aquella representación gráfica de estadísticas de diferentes tipos, cuya función tiene que ver con la posibilidad de establecer de manera visual, ordenada y fácilmente comprensible todos los datos numéricos estadísticos que pueden tornarse difíciles de entender. A continuación tenemos el diagrama de Pareto, que es una gráfica que organiza valores, los cuales están separados por barras y organizados de mayor a menor, de izquierda a derecha respectivamente. Esta gráfica nos permite asignar un orden de prioridades para la toma de decisiones de una organización y determinar cuáles son los problemas más graves que se deben resolver primero. Su finalidad es hacer visibles los problemas reales que están afectando el alcanzar los objetivos de la empresa y reducir las pérdidas que ésta posee. Además, permite evaluar previamente cuáles son las necesidades del público objetivo y cómo satisfacerlas con nuestro producto o servicio, logrando también el objetivo de la mercadotecnia. Después tenemos el diagrama de causa y efecto, también llamado de espina de pescado debido a su forma, o Ishikawa debido a su autor. Es un método para crear y clasificar ideas o hipótesis sobre las causas de un problema de manera gráfica. Además, organiza gran cantidad de datos mostrando los nexos existentes entre los hechos y las posibles causas. Tenemos el diagrama de dispersión y correlación, que es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos clases de datos y cuantificar la intensidad de dicha relación. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una correlación entre dos magnitudes o parámetros de un problema y, en caso positivo, de qué tipo es la correlación. Por último, tenemos lo que es el control estadístico de procesos, el cual supervisa los procesos de fabricación con tecnología que mide y controla la calidad. Activa varias máquinas e instrumentos para proporcionar datos de calidad a partir de mediciones de productos y lecturas de procesos. Una vez recopilados, los datos se evalúan y monitorean para el control de ese proceso. Para nuestro caso práctico, utilizamos las herramientas de calidad con el fin de analizar el consumo de energía eléctrica en una casa habitación e identificar las causas de un alto o bajo consumo de la misma. Primero vamos a hacer uso de lo que es el histograma. Veremos a continuación los pasos para realizarlo. El paso número 1 es determinar el rango de los datos. El rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Paso 2, obtener el número de clases. Existen varios criterios para determinar el número de clases o barras, por ejemplo, la regla de Sturgers. Sin embargo, ninguno de ellos es exacto. En el paso 3, establecer la longitud de clase es igual al rango dividido por el número de clases. En el paso 4, construir los intervalos de clases. Los intervalos resultan de dividir el rango de los datos en relación al resultado del paso 2, en intervalos iguales. Y como paso 5 tenemos graficar el histograma. En caso de que las clases sean todas de la misma amplitud, se hace un gráfico de barras. Las bases de las barras son intervalos de clases y la altura son la frecuencia de las clases. Para este ejemplo, vamos a hacer uso de los datos que nos proporciona el recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad. En la tabla tenemos el periodo de tiempo, en este caso es en meses, y tenemos el consumo en kilowatts por hora. Y a continuación hacemos el gráfico conocido como histograma con la ayuda del software Excel. Como podemos ver, en el eje de las X tenemos el periodo y en el eje de las Y tenemos el consumo de kilowatts sobre hora. Después tenemos el diagrama de Pareto. Los pasos para este serían: paso 1, investigar cuál es el problema, recolectar los datos y seleccionar los que se analizarán. Paso 2, clasificar la información por orden de prioridad desde la mayor hasta la menor. Paso 3, estructurar los datos en una tabla de mayor a menor y calcular el porcentaje de cada uno. Paso 4, trazar la gráfica. Primero los ejes verticales y horizontales, posteriormente trazar la línea vertical izquierda para la frecuencia. Paso 5, trazar una por cada grupo de mayor a menor. Paso 6, trazar la línea derecha que representa el porcentaje acumulado. Paso 7, trazar una curva que une los puntos con el fin de representar el total de cada grupo. Paso 8, poner el diagrama los datos correspondientes, título, fecha, periodo que abarca la fuente de información, etc. Paso 9, analizar la gráfica y establecer cuáles son los puntos vitales que necesitan ser atendidos con prioridad. Para esto, hicimos una tabla que nos muestra el consumo aproximado en lo que sería un día normal en la casa habitación. Como podemos ver,
tenemos los dispositivos eléctricos, los cuales son el refrigerador, el internet, los televisores, los focos, las computadoras, ventiladores, celulares y la lavadora. Después tenemos las horas de uso aproximadas de cada uno de estos. Tenemos la frecuencia y la frecuencia acumulada que nos va a dar el 100%. A continuación realizamos el diagrama en donde, como se puede observar, se debe atender de manera inmediata el uso de los televisores, así como también computadoras, y mantener lo máximo posible los focos apagados para poder reducir el consumo de energía. Aquí podemos observar, en la parte de abajo tenemos lo que son los dispositivos electrónicos. Del lado izquierdo tenemos nuestro consumo de kilowatt sobre hora y del lado derecho tenemos el porcentaje. Posteriormente vamos a hacer uso del diagrama de causa y efecto. Para esto primero vamos a ver cómo se realiza. El paso 1 es construir un equipo de personal multidisciplinario. Paso 2, partir de un diagrama en blanco, lógicamente para ir rellenando desde cero. Paso 3, escribir de forma concisa el problema o efecto que se está produciendo. Paso 4, identificar las categorías dentro de las cuales se pueden clasificar las causas del problema. Generalmente están englobadas dentro de las 4M. Máquina, mano de obra, método y materiales. Paso 5, identificar las causas mediante una lluvia de ideas. El paso 6 es preguntar el porqué de cada causa. En este punto el equipo debe utilizar la técnica de los 5 porqués. El objetivo es averiguar el porqué de cada una de las causas anteriores. Y a continuación tenemos el diagrama de causa y efecto para nuestro ejemplo en específico. Como podemos ver, el problema es el alto consumo eléctrico. Los dividimos en área de mantenimiento, ambiental, tareas diarias, tareas de la escuela. En mantenimiento tenemos los transformadores en mantenimiento, equipos en limpieza, instalaciones eléctricas en mal estado. En el área ambiental tenemos focos encendidos sin utilizar y uso excesivo de la lavadora. En tareas de la escuela tenemos focos encendidos, computadoras en uso e internet encendido. Y en las tareas diarias tenemos el uso de la lavadora y el uso del ventilador. También en entretenimiento tenemos el uso del internet y el uso de consolas de videojuegos. A continuación vamos a hacer uso del diagrama de dispersión y correlación. Para esto seguimos los siguientes pasos. Paso 1, determinar cuál es la situación. Si no se entiende qué es lo que se está ocurriendo, no se podrá establecer las variables a estudiar. Paso 2, determinar las variables a estudiar. Paso 3, recolectar los datos de las variables. Paso 4, ubicar los valores en el eje respectivo. Paso 5, determinar el coeficiente de correlación. Paso 6, analizar con base en el coeficiente y el gráfico y definir cuál es la relación de las dos variables y tomar las decisiones pertinentes. Para esto, primero hacemos el uso de los datos que nos proporciona nuevamente nuestro recibo de la CFE. Y ahora agregamos la columna de importe, el cual nos muestra el importe por cada periodo. Y como podemos ver, al realizar el diagrama de correlación y dispersión, se llega a la conclusión de que entre el consumo de energía y el importe a pagar en pesos mexicanos existe una correlación fuerte y positiva, es decir, que a un crecimiento de X causa corresponde un crecimiento de Y efecto. Y aquí lo podemos observar. En la parte de abajo tenemos nuestro consumo de kilowatts por hora y en el eje de las Y tenemos el importe. Por último, hacemos uso de la herramienta conocida como hoja de control y gráfico de control. Los pasos para esto son: paso 1, determinar cuál es el proceso a trabajar y cuál es la característica de calidad que se va a medir. Paso 2, definir el tipo de gráfico de control a usar. Paso 3, determinar el tiempo en el que se están capturando los datos y definir con base en el tipo de gráfico cuestiones como la cantidad de muestras a considerar. Paso 4, recopilar los datos. Paso 5, determinar la línea central y el límite de control superior e inferior. Paso 6, representar los datos de la gráfica. Paso 7, determinar la medida aritmética y la desviación estándar. Paso 8, analizar el resultado e interpretar el gráfico. Vamos a hacer uso nuevamente de los datos que nos proporciona nuestro recibo. Pero en este caso agregaremos dos columnas más, las cuales son el límite superior y el límite inferior. Finalmente, como se muestra en el gráfico de control aplicado para este caso, en donde se estableció un límite central, un límite superior y un límite inferior para analizar el comportamiento del consumo de energía eléctrica y en un futuro tomar como referencia estos límites con el objetivo de tener un medio de control sobre nuestro consumo de energía eléctrica. La tabla anterior nos ayudó a construir este gráfico de control. Y eso sería todo.